Hay momentos en la Fórmula 1 que son tan improbables, tan absurdamente únicos, que parecen sacados de una simulación con errores de código. Instantes donde la suerte, la habilidad, el caos y la historia colisionan de una forma tan precisa que incluso los más escépticos comienzan a hablar de destino. Esta no es solo una recopilación de buenos adelantamientos o accidentes impactantes. No, lo que vas a ver aquí son escenas que no parecen reales. Son momentos de 1 en 1 trillón. Y lo mejor es que todos sucedieron en el escenario más impredecible del automovilismo, la F1. Y vamos a comenzar, como no podía ser de otra forma, con Sebastian Vettel y su podio mágico en el Gran Premio de Europa de 2012 en Valencia. Ese día, todo parecía ir viento en popa para Vettel, quien lideraba con contundencia hasta que el alternador de su Red Bull dijo basta. Pero no es su abandono lo que lo convierte en uno de estos momentos únicos. Lo increíble vino después, cuando el podio que se armó fue tan impredecible como brillante. Fernando Alonso ganó en casa saliendo desde el 11º puesto, algo ya de por sí extraordinario. Pero lo que coronó esta carrera como un fenómeno astronómico fue el podio. Alonso primero, Kimi Raikkonen segundo y Michael Schumacher tercero, en el que sería su último podio en la F1. 3 campeones del mundo, de 3 generaciones distintas, compartiendo la gloria por única vez. Jamás volvió a ocurrir. Ese podio no solo fue irrepetible, fue una alineación cósmica de talentos que marcó una era. Ahora viajamos a un episodio completamente distinto, donde el azar tomó el volante. Hablamos del Gran Premio de Alemania de 2007 en Nürburgring. Las condiciones climáticas eran impredecibles y tras una salida en seco, la lluvia apareció de golpe. Pero no fue una lluvia cualquiera, fue un diluvio que convirtió la primera curva en una piscina de patinaje. En cuestión de segundos, 6 autos terminaron fuera en exactamente el mismo punto. Jenson Button, Adrian Sutil, Nico Rosberg, Scott Speed, Vitantonio Liuzzi, todos fuera de control. Y como si fuera poco, incluso el coche de seguridad quedó atrapado en el barro. Un verdadero caos organizado por la meteorología, que dejó imágenes que parecen de videojuego mal renderizado. Pero si de coincidencias imposibles hablamos, hay que mencionar a Jean Alesi y su único triunfo en Fórmula 1. Fue en el Gran Premio de Canadá del 95, una carrera cargada de emoción. Alesi, que ya había estado varias veces cerca de ganar, finalmente tuvo su día de gloria. Lo increíble no es solo que lo lograra con Ferrari, sino que lo hizo el día de su cumpleaños número 31, con el número 27 en su auto, el mismo número que había inmortalizado Gilles Villeneuve, ídolo de Ferrari. Y sí, lo hizo justo en el circuito que lleva el nombre de Villeneuve. Todo eso junto, en un solo día. Uno no puede evitar pensar que había algo más allá de la estadística en juego ese domingo. Y si creías que eso era una historia de película, espera a escuchar esto. En el Gran Premio de Mónaco del 96, solo terminaron 3 coches. 3. De los 22 que largaron. Fue una carrera caótica, con condiciones traicioneras, accidentes por todos lados y fallos mecánicos constantes. Olivier Panis, quien nunca antes había ganado una carrera y que tampoco volvería a hacerlo, fue el inesperado vencedor. Y lo logró con Ligier, un equipo que ya para entonces estaba fuera del radar de la competencia real. Lo de Panis fue la victoria de un milagro, de sobrevivir en medio del colapso. Un momento tan raro que no volvió a repetirse jamás. Solo 3 pilotos cruzaron la bandera a cuadros. Seguimos con una de esas curiosidades estadísticas que parecen imposibles. El Gran Premio de Bélgica del 98. Aquella carrera empezó bajo la lluvia con uno de los accidentes más grandes en la historia de la F1, en la recta de salida. Más de 13 coches involucrados en una colisión múltiple provocada por una mala salida de David Coulthard. Los escombros estaban por todos lados, la pista completamente bloqueada y la carrera tuvo que detenerse. Pero lo que ocurrió después es lo que entra en esta lista. En la reanudación, Michael Schumacher lideraba cómodamente hasta que, en un momento surrealista, chocó por detrás al McLaren de Coulthard en medio de una cortina de agua, acusándolo luego de frenar intencionalmente. La imagen de Schumacher caminando furioso hacia el box de McLaren se convirtió en leyenda, y para cerrar con broche de oro, Damon Hill ganó la carrera con Jordan, lo que significó la primera victoria de ese equipo, en una jornada donde casi nadie terminó. Fue, sin dudas, una de las tardes más caóticas, improbables y memorables de la categoría.
Volvamos a los tiempos modernos y a algo que parece una fantasía. Esteban Ocon ganando un gran premio con Alpine en Hungría 2021. Ese día, la primera curva dejó fuera a media parrilla, entre ellos a Bottas y Pérez. Verstappen quedó con el coche dañado, y en el reinicio, Lewis Hamilton fue el único que no entró a boxes por neumáticos secos, lo que lo dejó solo en la parrilla. Literalmente. La imagen de Hamilton partiendo solo mientras el resto estaba en el pit lane fue tan extraña que aún hoy parece un error de edición. La carrera se transformó en una lotería y Ocon, defendiendo ferozmente de Vettel, consiguió su primera victoria, mientras Alonso sostuvo como un muro a Hamilton por 10 vueltas, permitiendo que su compañero francés se mantuviera al frente. Un día donde todo salió al revés, pero salió perfecto para Alpine. Y si de días irrepetibles hablamos, no se puede dejar de lado lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil de 2008. No solo fue una carrera dramática por el título entre Massa y Hamilton, sino por el final. Massa cruzó la meta como campeón del mundo, por unos segundos. La familia estallaba de emoción en el box de Ferrari. El país entero celebraba, hasta que, en la última curva, Hamilton superó a Timo Glock, que había quedado con neumáticos de seco en pista mojada, y se convirtió en campeón por un solo punto. Fue un cambio de historia en los metros finales. El contraste de emociones en los boxes, con la alegría de Ferrari pasando a la decepción absoluta en segundos, hizo de ese instante uno de los más desgarradores, improbables y recordados de la Fórmula 1 moderna. En la próxima parte continuaremos con más de estos momentos extraordinarios, porque si algo nos ha enseñado la Fórmula 1 es que, cuando menos te lo esperas, el destino pisa el acelerador. Por cierto, hemos notado que más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Por favor, suscríbete. Nos ayudarías a continuar con nuestro contenido. Hay momentos que se construyen vuelta tras vuelta, como una sinfonía que se eleva hasta el clímax, y otros que simplemente estallan en un instante, dejando a todos con la boca abierta. En esta segunda parte de nuestra travesía por los sucesos más improbables de la historia de la Fórmula 1, cruzamos esa delgada línea entre lo real y lo que parecería imposible incluso en una película de Hollywood. Porque en este deporte, el guión más inverosímil a veces es superado por la vida misma. 5 autos cruzando la meta en menos de medio segundo. Temporada 2017. Gran Premio de Azerbaiyán. La Fórmula 1 llegaba al callejero de Bakú, un circuito impredecible que pronto se haría famoso por su caos. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la Fórmula 2, la categoría antesala de la F1, nos regalaría uno de los finales más surrealistas jamás vistos. 5 autos, sí, 5, cruzando la línea de meta en apenas 2 décimas de segundo de diferencia. Una locura total. Los protagonistas, Luca Ghiotto, Charles Leclerc, Nick de Vries, Nicolas Latifi y Norman Nato. El sprint final se convirtió en una recta de pura potencia, rebufos y reflejos. No había margen para pestañear. El cronómetro marcó una diferencia de solo 146 milésimas entre el primero y el quinto, algo que desafía cualquier probabilidad. Es el tipo de imagen que ni siquiera un simulador podría recrear con tanta precisión. Button y Barrichello celebrando con Honda, años después. En 2008, la escudería Honda abandonó la Fórmula 1 por motivos financieros, dejando a sus pilotos, Jenson Button y Rubens Barrichello, sin asiento. Pero fue precisamente de esa tragedia que nació uno de los milagros más improbables, la creación de Brown GP. El resto es historia. Button se coronó campeón del mundo en 2009 y Rubens volvió a subir al podio. Sin embargo, el verdadero momento de 1 en un trillón no llegó hasta años después. En 2019, ambos pilotos se reencontraron para conducir el legendario Brown BGP 001 en un evento especial. Y justo cuando la cámara los enfocó mientras aceleraban a fondo, la multitud comenzó a corear sus nombres. No era una carrera oficial, ni un gran premio, pero el momento fue puro, espontáneo y mágico. Porque, ¿qué probabilidades había de que 2 pilotos despedidos de una escudería desaparecida se reencontraran una década después, celebrando juntos una victoria que entonces parecía imposible? Sebastian Vettel recogiendo basura tras el Gran Premio de Silverstone.
La Fórmula 1 no solo trata de motores y podios. A veces, los momentos más extraordinarios no tienen nada que ver con la bandera a cuadros. En 2021, después del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, Sebastian Vettel fue visto en las gradas recogiendo basura junto a voluntarios. El tetracampeón del mundo, aún con su uniforme de carrera, dedicó varias horas a limpiar el circuito. No buscaba cámaras ni aplausos. Simplemente lo hizo por convicción personal. En un mundo donde la imagen lo es todo, ese acto de humildad se volvió viral no por espectacular, sino por ser auténtico. Y si bien no ganó esa carrera, ese día ganó algo más: el respeto de miles, incluso de quienes no eran sus fanáticos. Gasly ganando en Monza, la redención de un rechazado. A veces, la gloria llega cuando nadie la espera. Gran Premio de Italia, temporada 2020. La carrera más caótica del año, bandera roja, errores estratégicos, penalizaciones y al final, la improbable victoria de Pierre Gasly con AlphaTauri. Recordemos que Gasly había sido degradado de Red Bull en 2019 y muchos pensaron que su carrera en la élite se desmoronaba. Pero en Monza, en el templo de la velocidad, escribió su propio cuento de hadas. Luchando contra Carlos Sainz y Lance Stroll, sostuvo la presión como un veterano. Cuando cruzó la meta, el silencio habitual de los tifosi, ausentes por la pandemia, fue reemplazado por el rugido de millones que lo veían desde casa. Gasly lloró en la radio, su ingeniero no podía creerlo, y Francia celebró su primer ganador en más de 2 décadas. Un joven que tocó fondo y volvió a volar. Ese día, la Fórmula 1 recordó que los milagros sí existen. Taki Inoue y su doble atropello. No todos los momentos de uno en un trillón son gloriosos. Algunos son simplemente absurdos. Taki Inoue, piloto japonés de los años 90, fue protagonista de uno que sigue siendo legendario. Durante el Gran Premio de Hungría de 1995, su coche se averió y fue remolcado por una grúa. Todo normal, hasta que el coche se soltó y lo atropelló mientras él intentaba empujarlo de vuelta. Sí, un piloto de Fórmula 1 siendo atropellado por su propio coche. Pero la historia no termina ahí. Ese mismo año, en Mónaco, también fue atropellado por un coche médico cuando intentaba apagar su propio auto en llamas. 2 atropellos en una sola temporada, ambos fuera de pista. Si lo escribes en un guión, nadie lo creería. Pero pasó. Taki Inoue no fue campeón, ni siquiera sumó puntos, pero se ganó un lugar eterno en la historia más insólita de la F1. El pit stop de 3 ruedas de Kimi Räikkönen, año 2018, Gran Premio de Bélgica. Kimi Räikkönen, el Iceman, entra a pits para su cambio de neumáticos, pero algo no estaba bien. El equipo Ferrari comete un error garrafal, y Kimi regresa a pista con una sola tuerca mal ajustada. El neumático se suelta, y, como si fuera un videojuego, Räikkönen maniobra el auto herido de regreso al pit lane con solo 3 ruedas funcionales. El auto parecía un toro herido, tambaleándose entre curvas mientras el finlandés mantenía el control con una sangre fría imposible de fingir. Esa vuelta, aunque no quedó en los libros de récords, fue una obra de arte del equilibrio, el instinto y la experiencia. La colisión de Senna y Prost en Suzuka 90. 2 leyendas, una rivalidad. Suzuka 1990. Ayrton Senna necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones al título. Alain Prost, ya en Ferrari, era su único obstáculo. En la primera curva, Senna lanza el auto por el interior y choca deliberadamente con Prost. Ambos quedan fuera. Senna, con eso, se aseguraba el campeonato. El hecho fue y sigue siendo polémico. Fue un momento que dividió a la afición, que dejó claro que en la Fórmula 1 no solo se compite con el volante, sino también con la mente y a veces con decisiones extremas. Esa colisión fue el clímax de una guerra psicológica, una jugada fría y despiadada que cambió para siempre la percepción del piloto brasileño. Pastor Maldonado. El improbable triunfo en España. A lo largo de su carrera, Pastor Maldonado fue conocido más por sus incidentes que por sus logros. Su talento era evidente, pero su estilo agresivo y propenso a errores lo convirtió en una figura polarizadora. Sin embargo, en el Gran Premio de España de 2012 ocurrió lo impensable.
Maldonado, al volante de un modesto Williams FW34, no solo consiguió una pole position circunstancial tras la penalización a Lewis Hamilton, sino que convirtió esa posición de privilegio en una victoria magistral. Controló la carrera de principio a fin, resistiendo la presión constante de Fernando Alonso en casa, con una calma que jamás había mostrado antes, ni después. Fue la primera victoria de Williams en 8 años y, hasta hoy, la última del equipo. Pero lo más asombroso es que fue también la única victoria en la carrera de Maldonado. Una hazaña que parece sacada de un universo alterno. Nunca más volvió a subirse al podio. La carrera de Jenson Button en Canadá, 2011. Del último al primero. Cuando se piensa en remontadas épicas, ninguna se compara a la odisea de Jenson Button en el Gran Premio de Canadá de 2011. Bajo una lluvia torrencial y con condiciones que cambiaban vuelta tras vuelta, Button protagonizó una de las gestas más impresionantes que ha visto la Fórmula 1. Durante las más de 4 horas que duró la carrera, la más larga en la historia del deporte, Button estuvo involucrado en colisiones, penalizaciones, cambios de neumáticos constantes y hasta un contacto con su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Llegó a estar en la última posición. Sin embargo, vuelta a vuelta fue recuperando posiciones hasta alcanzar a Sebastian Vettel en la última vuelta. Vettel cometió un error en la penúltima curva y Button, que venía a toda velocidad, lo superó para ganar. Un piloto que pasó por 6 paradas, caídas a lo más profundo de la parrilla y un sinfín de contratiempos, cruzó la línea de meta en primer lugar. Fue una historia de redención en cámara lenta, escrita en la pista bajo la lluvia. Sebastian Vettel y la remontada en Abu Dhabi 2012. En la última carrera de la temporada 2012, Sebastian Vettel llegó a Abu Dhabi con la misión de mantener su ventaja en el campeonato, pero en la clasificación fue penalizado por no tener suficiente combustible para una muestra, lo que lo mandó al fondo de la parrilla. La carrera fue un espectáculo de agresividad, sangre fría e inteligencia táctica. Vettel comenzó desde el pit lane y remontó, posición tras posición, aprovechando cada oportunidad. Incluso sufrió daños en su alerón delantero y aún así mantuvo el ritmo competitivo. En un circuito donde los adelantamientos son difíciles, logró escalar hasta el tercer puesto, sumando puntos vitales para mantener viva su lucha por el campeonato. Fue una actuación de campeón, pero también uno de esos momentos que parecen imposibles, remontar desde el pit lane a un podio en una pista como Yas Marina. Cuando la historia se reescribe con un gesto. Vettel y Schumacher, Brasil 2012. En la última carrera de la temporada 2012, Sebastian Vettel necesitaba asegurar puntos para vencer a Fernando Alonso y obtener su tercer título consecutivo. Sin embargo, en la primera vuelta, fue tocado por Bruno Senna, hizo un trompo y cayó al fondo del pelotón con el coche visiblemente dañado. Lo que ocurrió después fue una hazaña histórica. Vettel fue remontando posiciones a pesar del daño aerodinámico. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando superó a Michael Schumacher, su ídolo, quien se apartó en un gesto casi ceremonial. Fue la última carrera de Schumacher y el momento en que Vettel prácticamente selló su campeonato. Ese intercambio entre generaciones, el maestro cediendo el paso al pupilo, fue tan simbólico como emotivo, y se sintió como algo destinado, casi místico. El coche de seguridad más famoso de todos los tiempos, Abu Dhabi 2021. Sería imposible cerrar esta recopilación sin hablar del que posiblemente sea el momento más polémico y a la vez más improbable de los últimos años, el final del campeonato en Abu Dhabi 2021. Lewis Hamilton dominaba la carrera y parecía encaminado a su 8º título mundial, pero un accidente de Nicholas Latifi en las últimas vueltas trajo un coche de seguridad que lo cambiaría todo. Las decisiones del director de carrera, Michael Masi, sobre cómo se reanudó la competencia permitieron que Max Verstappen, con neumáticos frescos, adelantara a Hamilton en la última vuelta. En cuestión de segundos, el guión se rompió, el título cambió de manos y la historia tomó un giro que dividió al mundo del automovilismo. Fue un final tan dramático como improbable, que aún sigue generando debate y que pasará a la historia como uno de los momentos más impactantes del deporte. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal. Hasta luego.